El destino bíblico de Irán. La verdad escrita en las profecías eternas. El eco de los antiguos vientos. En una tierra donde el sol parece fundirse con la arena y las montañas murmuran secretos olvidados, Irán, la antigua Persia, guarda un destino sellado en los rollos eternos de la Biblia. Mucho antes de los imperios modernos, antes de los ayatolás y de los tronos quebrados, una sombra ya se alzaba sobre esta nación, una sombra profética. Los profetas de Israel, hombres vestidos con cilicios y llamas en la mirada, hablaron de un tiempo en que Persia jugaría un papel decisivo en el escenario final de la humanidad, no como un simple actor, sino como una pieza clave del plan de Dios o de su juicio. Uno de ellos, Ezequiel, en su 20º capítulo 8, pronunció palabras que resonaron como un trueno sobre las naciones. Persia, Cus y Fut con ellos, todos ellos con escudos y yelmos. Era una visión de guerra, de alianzas oscuras, de naciones alzándose contra Israel bajo una confederación que estremecería al mundo. Pero esta no era solo una advertencia militar, era una revelación divina, porque Persia, según la Biblia, volvería a surgir en los últimos días, y su alianza no sería con la luz. La historia de Irán está marcada por un nombre: Ciro el Grande, un ungido por Dios, según el profeta Isaías. Sí, un rey persa llamado mi pastor por el mismísimo Yahvé. Fue Ciro quien permitió el regreso de los exiliados judíos a Jerusalén, cumpliendo profecías escritas siglos antes de su nacimiento. Pero el Irán de Ciro no es el Irán de hoy. Algo cambió, una oscuridad se apoderó del trono de los aqueménidas, y las promesas de alianza se tornaron en amenazas de exterminio. ¿Qué ocurrió en el corazón de Persia? La Biblia sugiere que las naciones pueden volverse vasos de honra o de ira, y el Irán del tiempo del fin no parece estar entre las primeras, y así comienza la historia de un destino sellado por la eternidad. En la siguiente página, la conspiración de Gog y Magog, y cómo Persia se alinea con una fuerza que desafiará al mismísimo Dios. Gog, Magog y la espada de Persia. Una noche, entre visiones de fuego y humo, el profeta Ezequiel contempló una guerra que aún no ha ocurrido. La tinta del tiempo aún no ha terminado de escribirla. En su capítulo 38 dejó una advertencia. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, pon tu rostro contra Gog en tierra de Magog, príncipe de Ros, Mesec y Tubal, y profetiza contra él. Era una imagen apocalíptica, una coalición de pueblos al norte de Israel, liderados por una figura oscura llamada Gog, que reuniría naciones para invadir la Tierra Santa en los últimos días. Y junto a él, aparece un nombre conocido: Persia, Cus y Fut, con ellos, todos ellos con escudo y yelmo. Ezequiel 38:5. Persia, hoy llamada Irán, estaría entre los primeros en responder al llamado de Gog. No sería una simple acompañante. Persia sería una columna de apoyo, una espada lista, un rugido que resonaría desde el este. Y si Gog representa un líder de una potencia del norte, Rusia, otra fuerza aún no revelada, Persia sería su mano extendida en el Medio Oriente, un vínculo temible, una alianza profetizada, un eco del odio que ha reverberado por milenios. Pero, ¿por qué Irán? ¿Por qué esta nación de poetas y guerreros, de zoroastrismo y revoluciones, terminaría aliada con las fuerzas que se oponen a Dios? Las Escrituras no lo dicen con claridad, pero las piezas están puestas. Una enemistad histórica con Israel, un deseo teocrático de dominación global, y una ideología que no teme el apocalipsis, sino que lo anhela. Y así, cuando Gog reúna sus ejércitos como una tormenta sobre los montes de Israel, Persia no será neutral. Estará al frente. En la siguiente página, ¿quién es Gog? ¿Dónde queda Magog? ¿Y por qué el destino de Irán está atado a una guerra que sacudirá el cielo mismo? El conflicto se acerca. Los vientos del fin ya soplan.
El enigma de Gog y la tierra de Magog. En los desiertos del tiempo, entre el rugido de las naciones y el silencio de los profetas, se alza una figura tan misteriosa como aterradora. Gog. ¿Quién es este líder que arrastra a Persia hacia el juicio? ¿Dónde se halla Magog, su tierra maldita? Ezequiel lo deja claro. Gog es príncipe de Ros, Mesec y Tubal. Antiguos nombres que muchos estudiosos identifican con regiones al norte de Israel, territorios que, según mapas antiguos, podrían coincidir con partes de Rusia, el Cáucaso o incluso más allá, hacia el este. Magog, por su parte, aparece en la genealogía de Génesis 10 como un hijo de Jafet, nieto de Noé, un linaje que se dispersó hacia el norte y noreste, estableciendo naciones guerreras hábiles en el arte de la batalla. Pero esto no es solo historia antigua. Apocalipsis 20 también menciona a Gog y Magog, no como lugares, sino como símbolos de rebelión final contra Dios, usados por Satanás mismo en la última gran insurrección. Son la representación de la coalición de pueblos que se alzarán contra Jerusalén en los días del fin. Y Persia, Irán, estará allí. No como espectadora, sino como parte de ese ejército que, como dice Ezequiel, subirá como tempestad y cubrirá la tierra como nube. Una invasión a gran escala, un ataque directo al corazón de la promesa de Dios, Israel. ¿Y por qué? ¿Qué motiva esta guerra profética? Los motivos son antiguos y espirituales: odio, orgullo, idolatría. Pero también territorio, influencia, control religioso y político. Un deseo profundo de borrar a Israel del mapa, un eco de lo que los actuales líderes de Irán declaran abiertamente: que Jerusalén será liberada, que el Estado judío será destruido. Lo que hoy parece política, en la Biblia es profecía. Y Persia, según Dios, se está alineando con fuerzas que no prevalecerán. En la próxima página, el juicio divino contra la coalición de Gog y el destino ardiente de quienes se levanten contra Jerusalén. La batalla será rápida, sobrenatural y definitiva. El juicio cae como fuego. La caída de la coalición. La coalición está formada. Gog lidera desde el norte. Persia marcha desde el este. Junto a ellos, naciones de África, Asia y Europa del Este. Un enjambre oscuro que se cierne sobre las montañas de Israel, impulsado por odio y ceguera espiritual. Los profetas lo vieron venir, pero también vieron cómo terminaría. Y sucederá en aquel día, cuando Gog venga contra la tierra de Israel, dice Jehová el Señor, que mi ira subirá en mi furor. Ezequiel 38:18. Dios no se quedará en silencio. No esperará a que las armas nucleares hablen. Su respuesta será sobrenatural. Olvida los tratados internacionales, olvida la ONU. Esto es juicio divino. Y entonces, truenos desgarrarán el cielo. Un gran terremoto sacudirá los montes. Los ejércitos enemigos se confundirán y se matarán entre ellos. Y fuego, azufre y granizo caerán del cielo. Y yo litigaré contra él con pestilencia y con sangre, y haré llover sobre él fuego y azufre. Ezequiel 38:22. Esta no será una guerra convencional, será una demostración del poder absoluto de Jehová ante el mundo entero, y el propósito es claro: que todas las naciones sepan que Él es Dios y que Israel no está sola. Irán, con su orgullo imperial y su odio teológico, será parte del ejército derrotado, parte de los que serán abatidos por la mano de aquel que hizo los cielos y la tierra. Sus montañas arderán, sus ciudades temblarán, su nombre será recordado entre los caídos del juicio, y la historia lo registrará como un momento de revelación mundial. Y seré engrandecido y santificado, y seré conocido ante los ojos de muchas naciones, y sabrán que yo soy Jehová. Ezequiel 38:23. En la próxima página, las consecuencias para Irán tras la caída de Gog. ¿Es este el fin? ¿O hay redención para el pueblo persa? Porque incluso en el juicio, Dios no cierra todas las puertas. Entre el juicio y la esperanza,
El futuro de Persia. Las montañas de Israel aún humean. Los restos de la coalición de Gog yacen esparcidos como hojas tras la tormenta, y entre ellas el nombre de Persia, Irán, aparece una vez más, no como una potencia desafiante, sino como una nación quebrada por el poder divino. Pero la Biblia, como el mismo Dios, es misteriosa, justa, pero también misericordiosa. Porque después de la guerra, después de la destrucción, hay un capítulo que muchos ignoran. Un momento inesperado, escondido como un destello entre las sombras. Una posible redención para los pueblos que fueron enemigos. Isaías 19, aunque dirigido principalmente a Egipto y a Siria, nos ofrece una clave sorprendente para comprender el corazón de Dios respecto a las naciones del Medio Oriente. En aquel tiempo habrá una calzada de Egipto a Asiria, y entrarán los asirios en Egipto, y los egipcios en Asiria, y los egipcios servirán con los asirios a Jehová. Isaías 19:23. ¿Y sabes quién ocupaba el antiguo territorio de Asiria? Irán. En un giro inesperado, Isaías pinta una escena imposible para nuestros días. Enemigos reconciliados, antiguos rivales unidos adorando al Dios de Israel. Y luego, una frase que estremece. Y Jehová herirá a Egipto, herirá y sanará, y se convertirán a Jehová, y él les será clemente. Isaías 19:22. Es posible entonces que tras el juicio, Irán, la Persia bíblica, vuelva a ser usada por Dios. Podría, como Ciro en el pasado, jugar un rol en la restauración, en el testimonio de la gloria divina entre las naciones. Tal vez sí. Porque donde hay fuego, también hay cenizas fértiles, y donde hay juicio, puede brotar la redención. Pero para eso, Persia deberá caer de rodillas, no ante un imperio, no ante Occidente, sino ante el único rey verdadero. En la próxima página, las antiguas promesas sobre Persia, el rol de Ciro el Grande, y cómo su historia es una sombra del destino que aún podría ser. La profecía no siempre termina en ruina. A veces, comienza en ella. Ciro el Grande, el ungido persa de Jehová, mucho antes de que Persia se uniera a la coalición oscura de Gog, mucho antes de que Irán se alzara en desafío contra Israel. Hubo un tiempo en que Persia fue elegida por Dios, y su nombre era Ciro. Así dice Jehová a su ungido, a Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha. Isaías 45:1. Detente por un momento. Aquí Dios llama ungido, una palabra normalmente reservada para reyes de Israel o para el Mesías mismo, a un rey pagano persa. ¿Por qué? Porque Ciro fue instrumento de redención, no de destrucción. Fue él quien conquistó Babilonia sin derramar sangre. Fue él quien emitió el decreto que permitió a los judíos regresar a Jerusalén tras el exilio de 70 años. Fue él quien devolvió los utensilios sagrados del templo, y fue él quien, sin conocer a Jehová, cumplió profecías escritas 150 años antes de su nacimiento. Yo te he llamado por tu nombre, aunque no me conociste. Isaías 45:4. Este acto no fue político, fue profético. Persia, en aquel entonces, fue una herramienta en manos del Altísimo, un símbolo de cómo incluso un reino pagano podía ser usado para cumplir los propósitos de Dios. ¿Puede esto repetirse? La historia de Ciro nos dice que sí, que Irán, a pesar de su papel en la guerra venidera, no está fuera del alcance de la misericordia divina. Pero hay una condición, el quebranto. Así como Nabucodonosor fue humillado antes de ser restaurado, así también Persia deberá pasar por el fuego del juicio antes de que pueda brillar de nuevo en el plan de Dios. Porque las cenizas del orgullo pueden convertirse en el suelo de la redención, y Ciro, el persa ungido, sigue siendo un recordatorio de lo que Irán podría ser si se volviera al verdadero rey. En la próxima página, las señales actuales en Irán, su política, su religión y cómo están alineadas con las profecías bíblicas. Porque el reloj profético no se ha detenido, y el nombre de Persia aún resuena en el cielo.
El Irán moderno. Ecos de la profecía antigua. Hoy, al mirar el mapa y ver el nombre Irán, pocos recuerdan que es el legado directo de la antigua Persia. Pero aunque los nombres cambian, los espíritus que se mueven detrás de las naciones, a veces no lo hacen. Desde 1979, tras la Revolución Islámica, Irán adoptó una nueva identidad, una república teocrática guiada por los ayatolás, donde religión y política se entrelazan como raíces de un mismo árbol. Y esa religión, el Islam chiita, se ha convertido no solo en doctrina, sino en ideología expansionista, mesiánica y profundamente anti-israelí. Los líderes iraníes actuales no ocultan su visión: eliminar a Israel del mapa, liberar Jerusalén, provocar el caos necesario para el retorno del Imam Mahdi, su Mesías apocalíptico. ¿Te suena familiar? Ese deseo de guerra global, de una conflagración final que traiga un nuevo orden espiritual. Eso es exactamente lo que describe Ezequiel, una nación movida por una fuerza espiritual, no solo militar, y entonces lo profético cobra forma. Aliados rusos en ejercicios militares conjuntos, tecnología misiles que amenaza a Israel desde miles de kilómetros, presencia en Siria, en el mismo umbral de Jerusalén, apoyo financiero y militar a grupos como Hezbollah, Hamás y los hutíes. Un odio ardiente, teológico, no meramente político. Lo que Ezequiel vio no era fantasía. Es el Irán moderno que ya está en escena. Persia se está alineando, consciente o no, para jugar su papel en los últimos días. No solo con palabras, sino con ejércitos, armas, pactos y profecías oscuras. Y mientras el mundo duerme ante la amenaza, las escrituras siguen gritando desde hace milenios: Persia estará con ellos. Ezequiel 38:5. En la siguiente página, ¿qué señales actuales en Israel y el Medio Oriente indican que esta coalición está por formarse? Porque cuando las profecías y los titulares comienzan a decir lo mismo, es que el fin está más cerca de lo que creemos. Cuando la profecía se convierte en noticia, cada día, el mundo ve titulares sobre Irán, Israel y una región al borde de la explosión. Pero para quienes leen la Biblia no son simples noticias, son líneas del guión profético en tiempo real. Israel, una nación rodeada. Desde su restauración en 1948, otro hecho profetizado por Isaías y Ezequiel, Israel ha sido un milagro viviente y un blanco constante, y hoy está rodeado por enemigos financiados, armados o directamente apoyados por Irán, al norte, en el Líbano, Hezbollah, con más de 150.000 cohetes apuntando a ciudades israelíes, al sur, en Gaza, Hamás y la Yihad Islámica, también respaldados por Teherán, al este, en Siria, bases iraníes ocultas bajo tierra, cerca del Golán. En el Mar Rojo, los hutíes en Yemen, aliados de Irán, amenazan rutas comerciales y militares. Todo esto está conectado. No son conflictos aislados, son tentáculos de una misma bestia, una coalición en construcción. Y ahora, observa cómo Rusia, el presunto Gog, también ha formado lazos más estrechos con Irán. Venta de drones y armamento. Pactos energéticos, defensa conjunta en foros internacionales. Lo que parecía improbable hace 30 años, hoy es una realidad geopolítica. Y más aún, las tensiones entre Irán e Israel ya no son indirectas. Cada mes hay ataques aéreos, ciberataques, sabotajes, amenazas nucleares. La línea roja se está borrando, pero lo más inquietante es esto. En el pasado, Persia protegió al pueblo judío. Hoy, amenaza con su exterminio, y eso tiene un precio, uno que la Biblia ya reveló, porque cuando las naciones se alinean contra Jerusalén, el reloj profético se activa, y cuando se complete el círculo, la coalición de Gog marchará. En la próxima página, ¿cómo será ese ataque final descrito en Ezequiel? ¿Qué papel jugará Irán exactamente? Porque el polvo ya se levanta en los caminos de la profecía, y las botas de guerra están a punto de pisar Tierra Santa.
El día oscuro. El avance de la coalición. Las señales han madurado. Las alianzas están forjadas. Y entonces, como una tormenta anunciada desde los días de los profetas, comienza la marcha de Gog y sus aliados. El mundo lo verá en las pantallas. Titulares veloces, diplomacia rota, cielos surcados por misiles. Pero los que conocen las Escrituras verán algo más. Subirás tú y vendrás como tempestad, como nublado para cubrir la tierra. Ezequiel 38:9. Este no es un ataque secreto, es un asalto masivo, arrogante, abierto, y Persia estará al frente. El papel de Irán desde el este, las fuerzas iraníes se mueven. Sus drones ya están en el aire. Sus milicias se activan desde Irak, Siria y el Líbano. El ataque no es solo militar, es ideológico, espiritual, teológico. Irán cree que está cumpliendo su profecía, desatar el caos para forzar la aparición de su Mesías islámico, el Imam Mahdi. En su visión, Jerusalén debe caer y el mundo debe arder antes de que venga su Salvador. Pero en su intento por traer su redención, están desafiando la redención real de Dios. Ezequiel detalla que la coalición vendrá confiada, sin miedo, contra una nación próspera, que habita confiadamente. Israel, creyendo que sus tratados de paz y su tecnología militar lo protegerán, será tomado por sorpresa. Y entonces, como ya ocurrió antes en los días de Faraón, el Altísimo responderá. Pero no con ejércitos humanos, no con tanques ni embargos, sino con su propio brazo extendido. En la siguiente página, la intervención divina en la guerra de Gog y Magog, y el inicio de la derrota sobrenatural del ejército donde también marchaba Persia. Porque cuando Dios se levanta a defender a Sión, ninguna coalición puede resistir. El día del Señor, cuando Dios entra en la batalla, la coalición se abalanza sobre Israel. Desde el norte, sur y este llegan ejércitos como un enjambre. Persia, con su bandera elevada, marcha con confianza, creyendo que esta vez Jerusalén caerá. Pero entonces, el cielo ruge. Y en aquel día habrá gran terremoto en la tierra de Israel. Ezequiel 38:19. No es un simple temblor, es un sacudón cósmico. Las montañas se desmoronan, los peces, las aves, las bestias y los hombres tiemblan, y el corazón de los soldados enemigos se derrite como cera. Las líneas de comando colapsan, los aliados se confunden, y el caos estalla dentro del mismo ejército invasor. Y en todos mis montes llamaré contra él la espada, dice Jehová el Señor. La espada de cada cual será contra su hermano. Ezequiel 38:21. Lo que comenzó como una ofensiva unificada, se convierte en un baño de sangre interna. Se convierte en un baño de sangre interna, y sobre ellos cae juicio desde el cielo. Y yo litigaré contra él con pestilencia y con sangre, y haré llover sobre él fuego y azufre. Ezequiel 38:22. Como en Sodoma, como en Egipto, como en el Monte Carmelo, solo que esta vez es global, y el mundo entero lo verá. Nadie podrá explicarlo como un simple desastre natural. No será tecnología, no será casualidad, será Dios en guerra. Y en el centro de ese castigo está Persia, aquella nación que en el pasado protegió a los judíos, pero que ahora marchó contra ellos con odio profetizado. En la próxima página, el juicio postguerra y el nuevo temor de las naciones. ¿Qué pasará con Irán tras la derrota? ¿Es este el fin o el inicio de algo más profundo? Cuando cae el orgullo, puede levantarse la verdad. Después de la tormenta, el temor y la caída de Persia. El campo de batalla ha quedado en silencio. Los cascos están vacíos, las armas enterradas bajo escombros y ceniza. Lo que fue la ofensiva más ambiciosa contra Israel terminó en una catástrofe sobrenatural. Y las naciones, Persia incluida, miran ahora hacia Jerusalén con miedo y asombro. Y seré engrandecido y santificado, y seré conocido ante los ojos de muchas naciones, y sabrán que yo soy Jehová.
Ezequiel 38:23. Este no fue solo un evento militar, fue una revelación, un juicio público. Irán en la resaca del juicio Persia, Irán, quedó marcada, no solo militarmente derrotada, sino espiritualmente expuesta. El sistema de los ayatolás, que prometía gloria a través del martirio y la guerra santa, queda desenmascarado como lo que siempre fue. Un desafío directo al Dios verdadero. Su teología apocalíptica, su deseo de destruir a Israel, su visión mesiánica basada en el caos, todo fue confrontado y destruido por el fuego del Altísimo. Y no solo fue humillación, fue advertencia, porque Dios no olvida la traición de los que una vez fueron instrumentos de su voluntad. Persia había sido hogar de Ciro, había sido cuna de reyes usados por Dios, pero ahora era la nación que marchó con Gog, y esa memoria quedará escrita por generaciones. Y pondré mi gloria entre las naciones, y todas las naciones verán mi juicio que hice, y mi mano que sobre ellos puse. Ezequiel 39:21. Las ciudades de Irán serán sacudidas no solo por la guerra, sino por la verdad. Una verdad que atraviesa la religión estatal, el odio político y el orgullo nacional. Y en medio del dolor, surgirá una pregunta entre los sobrevivientes. ¿Hemos estado sirviendo al Dios verdadero o fuimos instrumentos de su ira? En la próxima página, el renacer espiritual. ¿Puede Persia volver a ser aliada de Dios como lo fue en tiempos de Ciro? ¿Existe una remanente fiel dentro de Irán? El juicio no es el final, sino la encrucijada donde los pueblos deciden su destino eterno, el remanente. Cuando Persia vuelve a mirar hacia el cielo, no toda tierra maldita queda sin esperanza. No todo pueblo golpeado queda sin voz. Y no toda nación usada para el mal está condenada al olvido eterno. Porque incluso después de la guerra, Dios busca corazones, no banderas. En medio de la ruina de Irán, en sus ciudades humeantes, en sus mezquitas quebradas, en los hogares donde antes se proclamaba muerte a Israel, empieza a surgir algo inesperado. Un susurro, un despertar, un hambre espiritual. ¿Existe un remanente fiel en Irán? Sí, y ya existe hoy. A pesar del régimen islámico, de la persecución y del control religioso, Irán es uno de los países donde el cristianismo crece más rápido en secreto. Miles de personas se están convirtiendo a Cristo, no al catolicismo, ni al cristianismo político, sino a Jesús, el Mesías judío, el Salvador del mundo. Muchos lo ven en sueños. Otros lo conocen a través de Biblias contrabandeadas, otros por testimonios sobrenaturales, y todos coinciden. El corazón de Persia no está completamente perdido. Es el mismo patrón que vemos en las Escrituras. Dios juzga a la nación, pero salva al remanente. Así ocurrió con Israel, así con Nínive, así con Babilonia, y así ocurrirá, dice Isaías, con los antiguos enemigos. En aquel día Israel será tercero con Egipto y con Asiria, bendición en medio de la tierra. Isaías 19:24. Recuerda, Asiria incluye territorios del actual Irán. Lo que una vez fue tierra enemiga, será tierra reconciliada. Lo que una vez marchó con Gog, marchará con Dios, pero no por decreto nacional, sino por corazones nacidos de nuevo. En la próxima página, el rol de Irán en el reino milenial de Cristo. ¿Puede una nación juzgada llegar a ser un testigo de gloria en el reino venidero? Porque el Dios de la Biblia no solo destruye, también redime. Persia en el reino milenial, de enemiga a testigo, el humo se ha disipado, los ejércitos de Gog están sepultados. El mundo ha visto al Dios de Israel intervenir con poder sobrenatural, y ahora comienza una nueva era, el reino milenial de Cristo, un tiempo que los profetas soñaron, donde las naciones no estudiarán más la guerra, y desde Jerusalén saldrá la ley. Jesús, el Mesías rechazado por muchos y redescubierto por otros, reinará literalmente sobre la tierra. Y en ese reino, Persia tendrá un lugar,
¿Cómo lo sabemos? En Zacarías 14:16 se nos muestra que después de la gran guerra final, las naciones que sobrevivan vendrán cada año a Jerusalén a adorar al Rey. Y todos los que sobrevivieren de las naciones que vinieron contra Jerusalén subirán de año en año para adorar al Rey, Jehová de los ejércitos. Incluso las que marcharon contra Israel. Esto implica una verdad profunda y radical. Dios no solo derrota a las naciones, las transforma. Persia, Irán, no desaparecerá del mapa. Sus estructuras religiosas tal vez colapsen, sus sistemas políticos se quebrarán, pero el pueblo, el corazón de la nación, no será eliminado. Porque Dios no odia a Irán. Dios odia la rebelión, la idolatría, el antisemitismo y la arrogancia espiritual. Pero cuando Persia caiga de rodillas y reconozca al verdadero rey, será restaurada. ¿Qué papel tendrá Irán? El mismo que tuvieron los antiguos enemigos de Israel cuando se convirtieron, ser testigos, servir al rey, testificar del juicio y de la misericordia. En el reino venidero, Irán será una nación que recordará su caída, pero también su salvación. Será tal vez como lo fue antes, la tierra de reyes sabios, de constructores, de aliados proféticos, ya no marchando contra Jerusalén, sino peregrinando hacia ella. En la próxima página, las promesas de restauración para las naciones y cómo el juicio de Dios siempre abre la puerta a una gloria mayor. Porque lo que el hombre destruye, Dios lo puede redimir. Promesas de restauración. El corazón de Dios para las naciones. Dios no es un juez arbitrario. Cada uno de sus juicios está teñido de un propósito eterno. Restaurar lo que fue perdido, redimir lo que fue corrompido y traer gloria incluso desde las cenizas. Y eso es exactamente lo que vemos en la narrativa bíblica de las naciones. El patrón divino, juicio, humillación, restauración. Desde Génesis hasta Apocalipsis, Dios trata con pueblos enteros no solo para destruirlos, sino para purificarlos y volverlos hacia Él. Egipto fue azotado con plagas, y luego una multitud de egipcios salieron con Israel creyendo en su Dios. Nínive fue advertida por Jonás, y toda la ciudad se volvió en arrepentimiento. Babilonia fue castigada, pero sus reyes terminaron reconociendo al Dios del cielo. Y lo mismo será con Persia, y herirá Jehová a Egipto, herirá y sanará, y se convertirán a Jehová. Isaías 19:22. ¿Y qué ocurre después? En aquel tiempo habrá una calzada de Egipto a Asiria, y los egipcios con los asirios servirán a Jehová. Isaías 19:23. Asiria, como vimos, abarcaba territorios del actual Irán. ¿Lo ves? Una antigua enemistad será revertida. Donde antes había guerra, habrá adoración. Donde hubo fuego, habrá comunión. Y más aún, en aquel tiempo Israel será tercero con Egipto y con Asiria. Bendición en medio de la tierra. Isaías 19:24. ¡Qué declaración! Dios pondrá a tres naciones, Egipto, Israel e Irán, Asiria, como centro espiritual del mundo en el reino milenial. Irán no solo será restaurado, será parte de una tríada bendita. De enemigo a testigo, el Irán moderno, agresivo, violento, idolátrico, caerá, pero el pueblo persa, como pueblo, resurgirá. No como amenaza, sino como testigo del poder de Dios. Serán los que digan, nos enfrentamos al Altísimo, y Él nos venció, y en su juicio nos mostró misericordia. En la siguiente página, una mirada a los textos de Apocalipsis y su relación con las naciones redimidas, y el rol de Persia cuando la Nueva Jerusalén descienda. Porque el destino bíblico de Irán no termina con el juicio, sino con la gloria futura. Cuando la luz de Jerusalén alumbra a Persia, tras el reino milenial, tras 1000 años de justicia bajo el gobierno de Cristo, viene lo inimaginable, la Nueva Jerusalén. Una ciudad sin templo, porque Dios mismo habita en ella. Una ciudad sin necesidad de sol, porque el Cordero es su lumbrera.
una ciudad cuyas puertas nunca se cierran, porque no hay más noche. Y he aquí una revelación poderosa. Y las naciones que hubieren sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Apocalipsis 21, 24. Sí, las naciones que fueron salvas, incluso aquellas que un día se levantaron contra Jerusalén, caminarán bajo la gloria de Dios, y entre ellas estará Persia. Irán transformado. ¿Puede una nación traer gloria a Dios? Imagina esto. Antiguos enemigos ahora convertidos en adoradores. Antiguos blasfemos, ahora peregrinos. Reyes persas, no como los de antes, sino como siervos de la nueva Jerusalén, trayendo el fruto de su tierra, la belleza de su cultura, la riqueza de su historia redimida. Las Escrituras no borran las identidades culturales en la eternidad, las purifican y las consagran, y traerán la gloria y la honra de las naciones a ella. Apocalipsis 21, 26. La lengua farsi será oída en cánticos de alabanza. Los descendientes de los que marcharon con Gog caminarán con el Cordero. No todos cruzarán, claro está. No toda persona de Irán ni de ninguna nación será parte de esa gloria. Apocalipsis también lo advierte. No entrará en ella ninguna cosa inmunda. Apocalipsis 21, 27. El juicio fue real. La purificación fue severa. Pero el fruto será eterno. Y entre las columnas de oro de la ciudad santa se hablará de cómo Persia cayó y fue levantada, no por mérito, sino por gracia. En la próxima página, una reflexión final sobre el propósito eterno de Dios para las naciones y cómo el destino de Irán refleja la historia de todos nosotros. Porque en el destino de una nación también se revela el destino del alma, el espejo de las naciones, Persia, y el destino de todos nosotros. A lo largo de esta historia, épica, profética, real, hemos visto a Irán-Persia como protagonista de luz y oscuridad. Fue tierra de reyes usados por Dios, como Ciro. Se convirtió en parte de la coalición del fin, aliada con Gog contra Jerusalén. Cayó bajo juicio sobrenatural por su odio a Israel y su rebelión espiritual. Pero también fue objeto de misericordia, restauración y redención. Y ahora, al acercarnos al final, surge una verdad imposible de ignorar. La historia de Irán es también la historia de la humanidad. Es mi historia. Es tu historia. El patrón eterno, creados para glorificar a Dios. Así como Persia fue escogida para cumplir profecías. Desviados por el orgullo, la idolatría, el odio, la autosuficiencia, como Irán moderno, perdido en la religión, la política y la enemistad espiritual, enfrentados al juicio divino, porque Dios es santo y no puede ignorar el pecado, y sin embargo, invitados a la restauración. Persia no merecía redención, pero la recibió. Tú y yo tampoco la merecemos, y sin embargo, Dios nos ofrece lo mismo, porque de tal manera amó Dios al mundo. Juan 3:16. No dice a Israel solamente, ni a los que se portaron bien, sino al mundo, incluyendo a Persia, incluyendo a ti. Lo que hemos aprendido de Irán no es solo geopolítica profética, es un llamado personal. ¿Estoy del lado de Dios o del lado de Gog? ¿Soy un instrumento de su gloria o de su juicio? ¿Estoy huyendo de Jerusalén o caminando hacia ella? En la próxima página, un llamado al lector. ¿Cómo responder al Dios que juzga, redime y reina sobre todas las naciones, incluyendo la tuya? Porque la historia no es solo sobre Irán, también es sobre ti. ¿Y tú, de qué lado estás? Ya no estamos hablando solo de Persia, ni de Israel, ni de mapas, ni de reyes, ni de ejércitos invisibles. Ahora hablamos de ti. Porque si algo nos enseña la historia bíblica de Irán es que toda nación tiene un destino, pero cada alma tiene una elección. Dos caminos. Un rey, Persia marchó con Gog, pero también fue la tierra de Ciro,
Persia fue instrumento de juicio, pero también de restauración. Persia negó a Dios, pero un día adorará al Mesías en Jerusalén. ¿Y tú? ¿Estás del lado de los que desafían a Dios? ¿O del lado de los que, como el remanente en Irán, buscan la verdad aún bajo el fuego? Jesús, el Mesías rechazado por las naciones, no vendrá esta vez como cordero, vendrá como rey, y traerá espada, y juzgará a los vivos y a los muertos. Y toda rodilla se doblará, voluntariamente o por fuerza, ante su trono en Jerusalén. Pero hoy, antes de ese día terrible y glorioso, Él te llama. Te llama no con fuego, sino con gracia. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28. Sí, tú que has caído, tú que has odiado, tú que has vivido sin Dios, como lo ha hecho Irán por generaciones. Aún hay tiempo, aún hay perdón, aún hay redención. Si Dios puede restaurar a Persia, puede restaurarte a ti. En la próxima página, una oración inspirada en las naciones, para aquellos que quieren caminar con Dios, no contra Él. Porque la historia bíblica no se termina con lo que fue, sino con lo que puede ser. Una oración desde las ruinas hacia la gloria, la historia de Irán, la historia de las naciones. Es la historia de un mundo que se rebeló, pero que aún puede volver. Y esta es tu oportunidad para hacerlo. No necesitas un templo, no necesitas una peregrinación, no necesitas rituales, solo necesitas un corazón dispuesto y la verdad delante de ti. A continuación, te comparto una oración inspirada en el destino profético de las naciones. No es magia, es un punto de partida. Si hoy decides cambiar de bando, pasar del juicio a la misericordia, de la condena al reino. Oración. Como Persia, quiero volver a ti. Dios de Israel, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, Dios que reina sobre las naciones. Reconozco que he sido como Irán, rebelde, idólatra, orgulloso, caminando lejos de ti, confiando en mis propias fortalezas. He estado del lado equivocado de la historia, pero hoy quiero cambiar. Creo que Jesús, Yeshua, es el Mesías, que murió por mí, que resucitó y que pronto volverá como rey. Te entrego mi vida, mi corazón, mi voluntad. Derriba en mí todo lo que se opone a ti y hazme parte de tu reino eterno. Así como Persia fue redimida, que mi historia también sea transformada. En el nombre del Cordero que reinará desde Jerusalén. Amén. Si oraste esto con fe sincera, no estás solo. El mismo Dios que escribirá el destino final de Irán, también ha comenzado a escribir el tuyo. En la próxima página, epílogo. El destino de Irán como señal del reloj profético y lo que viene para el mundo. Porque si todo esto es verdad, el tiempo se está acabando. Irán, una señal en el reloj profético. A lo largo de la Biblia, Dios no solo habló a individuos. Él estableció relojes espirituales usando a las naciones como manecillas de advertencia y esperanza. Y Persia-Irán es una de esas manecillas. Cada vez que Irán aparece en los titulares, cada vez que amenaza a Israel, cada vez que se alía con Rusia o desafía la paz, se mueve una aguja en el reloj profético. ¿Qué hora es, según la Biblia? Jesús advirtió que en los últimos tiempos, las naciones rodearían a Jerusalén, Lucas 21:20. Israel sería perseguido pero no destruido, Zacarías 12:2-3. Se formarían alianzas como la de Gog y Magog, Ezequiel 38. Y entonces, Él vendría. Irán, como Persia, está cumpliendo cada una de esas piezas. No por casualidad, sino por diseño divino. Cada misil lanzado, cada pacto firmado, cada discurso contra Sion, es un eco de los profetas que hablaron hace miles de años. No estás viendo geopolítica, estás viendo profecía en tiempo real. Y eso significa algo crucial. El regreso del rey está más cerca que nunca. ¿Qué debo hacer con todo esto? No basta con sorprenderse. No basta con emocionarse. Debes estar listo. Porque así como el juicio vino sobre Persia, y luego la restauración,
también vendrá un momento decisivo para todo el mundo. El destino de Irán no es solo una historia antigua, es un espejo, una advertencia, una señal en la autopista del tiempo. Y las señales indican: Jesús viene pronto. En la próxima y última página, el gran cierre, una visión poderosa de la victoria final, el reino venidero y el destino glorioso de las naciones que se rinden ante el Cordero, porque el final es solo el comienzo, el reino que viene, y el destino glorioso de las naciones rendidas. El juicio pasó. La guerra terminó. El Mesías reina desde Jerusalén, y las naciones que una vez se alzaron con puño cerrado, ahora levantan las manos en adoración. Entre ellas, Irán, ya no como Persia guerrera, ya no como potencia nuclear, sino como pueblo redimido, regresando año tras año a Jerusalén, como profetizó Zacarías, para adorar al Rey de Reyes. Una visión de lo eterno. Después de estas cosas miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Apocalipsis 7:9. Ahí están los de Israel, ahí están los de Etiopía, ahí están los de Rusia, China, Colombia, Siria, y sí, ahí están también los de Irán, no porque lo merezcan, no porque lo conquistaron, sino porque creyeron. El rey juzgó, pero también salvó, y ahora cada nación aporta su gloria, su cultura, su arte, su adoración purificada, a la ciudad que nunca se corromperá, y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán, y reinarán por los siglos de los siglos. Apocalipsis 22, 3, 5. Conclusión final. El destino de Irán y el tuyo. Irán tuvo una historia larga, rebelde, gloriosa y trágica, pero también una redención que solo Dios podía escribir. Tú, como Irán, también tienes un destino, uno escrito por tu pasado, y uno que puede ser reescrito por tu fe. Porque el reino que viene no es exclusivo, es para todos los que se rinden ante el Cordero. El destino de Irán, según la Biblia, no es solo un relato profético, es una señal, es una advertencia y, sobre todo, es una invitación. ¿Responderás tú? Fin. El destino bíblico de Irán. Una historia de juicio, redención y gloria eterna. ¿Te impactó esta historia profética? Si esta revelación te hizo pensar, si te tocó el corazón, o si simplemente aprendiste algo nuevo sobre el plan de Dios para las naciones, activa la campanita de notificaciones para no perderte ningún nuevo contenido sobre profecía bíblica, historia, fe y el futuro del mundo según la palabra de Dios. Suscríbete al canal, únete a esta comunidad que busca la verdad, profundiza en las Escrituras y observa el mundo a la luz de la Biblia. Deja tu me gusta. Tu apoyo nos ayuda a que este mensaje llegue a más personas que necesitan conocer la verdad. Y déjanos tu comentario. ¿Qué parte de esta historia te impactó más? ¿Crees que Irán tiene un papel clave en los últimos tiempos? Queremos leerte. Gracias por ver este video, nos vemos en el próximo, y que el Rey venga pronto.